Y entonces el ejemplo dice resolver. He estado acostumbrándome últimamente a hacer aquí una línea algo grande, porque a veces yo necesito revisar arriba y se me pasan los problemas, ¿verdad? Pues esto es muy rápida. El ejemplo dice resolver, ¿y qué es lo que vamos a resolver? Pues una ecuación diferencial dada por x cuadrado por y prima más x por y prima menos y igual al logaritmo natural de x, la cual la vamos a identificar como la ecuación número 1, o sea, la del problema. Ahora, nosotros nos tenemos que dar cuenta primero que si es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial ordinaria lineal de grado 2. Porque el hecho que pueda ser otra cosa, lo importante es que es lineal y es de grado 2. El gran inconveniente que tenemos son dos. Primero, que los coeficientes no son constantes. Si fueran constantes sería mucho más fácil, ¿no? Pero no lo es. Y la otra, pues esta función es un poquito diferente de las normales que hemos tratado de resolver, pero eso es de esperar tanto en las tareas como en un parcial o un examen final. Y ya que la tenemos clasificada, sabemos que esta es una de Cauchy-Euler. ¿Por qué sabemos que es una ecuación de Cauchy-Euler? Por la x cuadrado está relacionado con y prima y la x está relacionado con y prima, que es cumple. ¿Ah? Es como cumple, nosotros vamos a encontrar la homogénea asociada. Es solución. Claro que parte de la solución era la clasificación, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Sí, esa era parte de la solución. Es decir, que es una ecuación diferencial ordinaria de grado 2, lineal, y que es exactamente una de Cauchy-Euler, que es en el tema donde estamos. Entonces, la homogénea asociada, estos nombres usted los debe de poner cuando resuelva. Usted solo tira ecuaciones y usted usa mucho doble. Usted no debe de usar doble en la hoja. Debe irse todo para abajo, debe ser ordenada. Usted puede dividir cuando tenga una pizarra. Está bien que divida, por ejemplo, la pizarra yo la dividí antes en 3 partes, pero la divido bien. Usted todo con lapicito ahí, no. Y de dónde a dónde van las cosas. A veces se pasa aquí para allá, después se regresa y después sigue abajo y no, tiene que ser ordenada. Yo preferiblemente vea mis copias, todas mis copias, y se da cuenta que todo es hacia abajo. ¿Qué tiene de malo que gaste 2 hojas? No les entiendo, nunca lo he entendido, ni a usted ni a mucha gente. A veces los alumnos creen que si uno no les entiende, entonces uno la pone una nota. Olvídese. Si uno no entiende su procedimiento, no es comprensible, ¿verdad? Es de las cosas que hay que aprender en este curso como mínimo. Su letra bien definida, bien bonita, la letra dibujada, no a la carrera. No, es que entonces no está haciendo como son las cosas. Bien, la homogénea asociada, y donde usted necesite dar alguna explicación, hágala. Recuerde que las tareas tenían que haber cumplido, que es la manera como usted va a explicarle a un alumno. No es que usted me va a explicar a mí, claro, a mí también. Pero a cualquiera que cuando usted haga un documento de matemáticas, siempre piense que alguien lo va a leer para entenderle. Si no le entiende, de nada sirve, aunque llegue a la respuesta. Ese no es el objetivo. Para la respuesta yo se lo meto a cualquier software de los que tengo y me dice cuál es la respuesta. Eso es ahorita como va la cuestión de la computación, nada que ver. De la homogénea asociada para nosotros sería x cuadrado por y prima más x por y prima menos y igual al logaritmo natural. No, ahí ya me estoy metiendo en problemas porque viene a ser igual a 0, la cual la voy a identificar como la ecuación número 2.
Si yo tengo una homogénea asociada, entonces yo lo que necesito es encontrar al final un Y sub C, porque tengo una homogénea. Pero antes de hacer eso, como es una ecuación de Cauchy-Euler, aquí sigue siendo una ecuación de Cauchy-Euler. Esto no va a cambiar. Ya sea la no homogénea o la homogénea asociada, sigue siendo de Cauchy-Euler. Entonces no puede cambiar ahora la solución, ¿no? Porque tiene que seguir siendo Cauchy-Euler. Entonces, para que siga siendo Cauchy-Euler, Cauchy-Euler propone que Y sea igual a ¿qué? X a la m, es correcto. Por lo tanto, su primera derivada es solo de encontrarla, pues es m por x a la m menos 1. Y como necesito segunda derivada, no como el ejemplo anterior que necesitaba tercera. Por lo tanto, va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 1 menos 1. Por lo tanto, podemos poner menos 2. Y con esos tres valores los sustituimos entonces en la ecuación 2. Respetando los colores, entonces tengo x cuadrado que multiplica a y', pero y' con color azul, solo voy a poner un azul más suave en grosor para que no me ocupe mucho espacio también. Y ahí terminaría la sustitución de y' más x, pero ahora multiplicado por y'. Sustituimos otra vez con color azul la y' que es m por x a la m menos 1. Ahí se terminaría la sustitución de la y' menos la y, dice, pero la y también tiene valor x a la m con azul. Y por supuesto, como lo estamos haciendo en la número 2, eso va a ser igual a 0. Aquí hacemos operaciones sencillas. Por ejemplo, los coeficientes sería m por m menos 1 y las x, pues por supuesto x a la m menos 2. Y con el 2 del x cuadrado se eliminaría y me quedaría x a la m. Recuerde que siempre le tiene que quedar así. No puede aparecer otra x. Si no se equivocó, hizo una mala sustitución o una mala derivada, es lo más que le puede pasar, ¿no? Pero ahí se puede dar cuenta y aquí va a ser lo mismo. Más m por x a la m y el último, como usted puede ver, también es x a la m y eso es igual a 0. Y aquí aquí nos olvidamos de ecuaciones diferenciales. De hecho, desde acá, después de sustituir, terminaron ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a resolver esta ecuación. Y esta ecuación se resuelve muy fácil. Primero saco factor común x a la m, que me va a quedar el factor común de m por m menos 1 más m menos 1 igual a 0. Y aquí pues decimos, bueno, o x a la m es igual a 0 o el otro factor que es m por m menos 1 más m menos 1 es igual a 0. Pero x a la m nunca puede ser 0. M no existe. Pero para x a la m igual a 0, porque siempre va a ser diferente de 0, a menos que la x sea 0. Pero entonces habrían infinitos m's, creo yo. ¿Sí? O lo que ya escribimos, que m por m menos 1 más m menos 1 es igual a 0. Bueno, increíblemente aquí nos quedó para la foto porque puedo sacar factor común m menos 1 directo sin hacer los productos. Entonces me va a quedar por m más 1. Y ahí está factorizado igual a 0. Entonces el primer m, que le podemos llamar simplemente m igual a 1 o m igual a menos 1. Por lo tanto, la primer y1 va a ser que x a la 1 y la y2 va a ser x a la menos 1. Señalemos este 1, se vino para acá, y este otro, que es menos 1, se vino para acá. ¿Estamos claros, sí o no? Ok. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que probar o encontrar el Gaussiano. Tenemos que encontrar el Gaussiano de y1 y y2. Esto va a ser el determinante
para x y x a la menos 1. Tenga cuidado en el orden, x y x menos 1. Pero la primera derivada de x es 1 y la derivada de x menos 1 sería menos x a la menos 2. Nada más. Y entonces tendríamos que el determinante va a ser el producto de este por este menos este por este. Por lo tanto, lo podemos poner aquí a mano derecha. Esto va a ser x por menos x a la menos 2 menos 1 por x a la menos 1. Hacemos algunas operaciones. Me va a quedar primero el signo negativo. X por x a la menos 2 me quedaría x a la menos 1 menos x a la menos 1. Por lo tanto, en total tengo menos 2 x a la menos 1. Pero para todo x que pertenece a los reales diferentes de 0, el Gaussiano de la y1 y y2 es básicamente diferente de 0. Incluso tiene que ser diferente de 0 porque no estaría en el dominio, o sea, no estaría como la parte de la función en este momento. ¿Quedó claro? Por lo tanto, como el Gaussiano es de y1 y y2 es diferente de 0, y1 en conjunto con y2 es un conjunto fundamental. Bueno, la primera es que es linealmente independiente. Aquí podemos agregar entonces y1 y y2 son LI. Y entonces, si son conjunto fundamental porque son LI, entonces y sub c, o sea, la y característica va a ser C1 por Y1 más C2 por Y2. Eso quiere decir entonces que Y sub C es C1 por Y1, pero Y1 dijimos que era X, más C2 por Y2 que dijimos que era X a la menos 1. Y ahí ya tenemos nuestra Y sub C. Entonces ahora nosotros sabemos que la y total o y general va a ser igual a la y sub c más y sub p, o al revés, yp más y sub c. Por lo tanto, y sub c ya lo tenemos, nos hace falta yp. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar yp? Ahora, ¿por qué método? ¿Por qué método utilizaríamos para encontrar YP? Como ya conocemos Y1 y Y2, entonces podemos usar el método de variación de parámetros. ¿Qué fue el que vimos el último? Porque estamos en Cauchy-Euler, quiere decir que ya dejamos variación de parámetros, pero lo vamos a usar. Y nosotros vamos a tener que proponer un YP igual a un U1 por Y1 más un 2 por Y2. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a necesitar, por supuesto, el Gaussiano entre Y1 y Y2, que ya lo hicimos. ¿Cierto o no? El Gaussiano de Y1 y Y2 nos dio que era menos 2x a la menos 1. Volvámoslo a copiar. Y ahora necesitamos encontrar U1', pero cuidado. Para encontrar U1', sabemos que U1' es el Gaussiano 1 dividido entre ese Gaussiano verde. Vamos a ponérselo con color verde. Y similarmente podríamos también calcular U2', que sería el Gaussiano 2 sobre el Gaussiano verde. Hasta ahí todo está bien.
Pero hay que tener cuidado, porque ¿quién va a ser el Grosquiano 1 y quién va a ser el Grosquiano 2? Para poder decir cuál es el Grosquiano 1 y Grosquiano 2, tenemos que ir a hacer un arreglo en nuestra ecuación original. Porque para que yo pueda resolver, a ver si se recuerda, para que yo pueda resolver esto por variación de parámetros, o sea, la de aquí arriba, para poder resolver esto por variación de parámetros, para encontrar YP, porque ya tenemos Y1, Y1 y Y2. No lo pude hacer desde el principio. Estamos. Pero ¿qué tiene característica? Que el método de variación de parámetros dividía todo entre A2 de X. La ecuación original la dividíamos entre A2 de X, de tal manera que este cociente era ¿quién? F de X. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque si no tenemos ese cuidado no vamos a tener mal. ¿Ok? Porque hay una cuestión ahí de entre dos, ¿cómo se dice? Dos puyas, ¿no? Entonces, para poder calcular el Grosquiano 1 y Grosquiano 2 tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como la forma estándar de variación de parámetros. La forma estándar es que no tiene que tener A sub n. Entonces, como la ecuación venía, ¿la que nos dieron? Es esta. Que la vamos a copiar para que tengamos más certeza que lo estamos haciendo bien. No, mejor la va a copiar toda. Mejor que vaya completa. Les vamos a mostrar aquí nuestra primera ecuación, que fue la que nos dieron. Entonces aquí tenemos que dividir entre ¿cuánto? Exacto, dividir entre el coeficiente principal, que en este caso es x cuadrado. Por lo tanto, la nueva ecuación, que se llama la forma estándar, tendríamos y' más 1 sobre x por y' menos 1 sobre x cuadrado por y igual al logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Y ahora estamos bien hechos, porque esto que está acá para nosotros va a ser f de x. Y ese es exactamente lo que vamos a ir a meter en el Grosquiano 1. Entonces ahora ya podemos escribir que el Grosquiano 1 va a ser igual a ¿quién? Entonces, primero vamos a poner la columna, en la columna 1 vamos a poner 0 y f de x. Y en la segunda columna vamos a poner, nos vamos a buscar el Grosquiano aquí arriba y vamos a poner x menos 1 y menos x a la menos 2. X a la menos 1 y menos x a la menos 2. Ahí terminaríamos nuestro planteo del Grosquiano y podremos decir que el Grosquiano 1 entonces es igual, parece que lo puedo hacer aquí a la par. Esto va a ser igual y sería el producto en cruz, este por este menos este por este. Entonces nos va a quedar que 0 por menos x a la menos 2 que va a ser 0 menos, podemos poner aquí logaritmo natural de x sobre x cuadrado
que va a multiplicar a x a la menos 1. Esto ya en forma simplificada nos quedaría entonces que el Grodskiano 1 va a ser igual, 0 es 0, y esta x me parece que como tengo x a la menos 1 en el numerador, la va a incrementar a 3, ¿cierto? No, entonces me va a quedar menos el logaritmo natural de x a la 3 como cociente. Usted lo puede escribir de esa forma o lo puede escribir como usted desee, ¿cierto? Ok, con eso tendríamos el Grodskiano 1. Lo vamos a enmarcar porque ya es una respuesta que la puede poner como usted quiera. Puede poner x a la menos 3 por el logaritmo natural de x como usted desee o como lo hice yo, es indiferente. Pero lo que sí es seguro es que u1' va a ser ese Grodskiano 1 que acabamos de encontrar dentro del Grodskiano. Esto me va a quedar en la parte de arriba menos el logaritmo natural de x sobre x al cubo, y en la parte de abajo tenemos que recordar cuánto valía el Grodskiano. ¿Cuánto valdría el Grodskiano? Menos 2 por x a la menos 1. Menos 2 por x a la menos 1. Aquí se necesitaría ponerle un 1 abajo para poder hacer producto de extremo y producto de medios. Claro, como los dos son signos negativos, el resultado va a ser positivo. El logaritmo natural de x me va a quedar como logaritmo natural de x, y las x me va a quedar, bueno, me va a quedar primero el número, 1/2, ¿cierto? Del logaritmo natural de x, que va a estar multiplicado por x a la 3, multiplicado por x a la menos 1, me quedaría x a la 2. Para ponerlo un poco mejor ordenado, sería 1/2 de x cuadrado por el logaritmo natural de x. Así se ve mejor. Pero es x a la menos 2, porque ya lo pasé arriba. Me hubiera quedado dividiendo entre x cuadrado, pero como está abajo, entonces pasaría arriba, como x a la menos 2. ¿Está claro? O sea que u1' es igual a 1/2 de x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Si no, puede poner logaritmo natural de x sobre x cuadrado, como usted quiera. Lo importante ahora es que la derivada de u1 con respecto de x va a ser entonces 1/2 de x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Entonces, el diferencial de u1 va a ser igual a 1/2 de x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Y todo por dx. Aquí siempre le garanticé que así se convierte en una ecuación diferencial de variables separables, las cuales hay que resolver. Eso quiere decir que la integral de du1 es igual a 1/2 de la integral de x a la menos 2 por el logaritmo natural de x por dx. Y ahora viene otra vez el eterno problema, pero ya no lo va a hacer sufrir, la voy a hacer yo de una vez. Esa se hace por partes, u igual al logaritmo natural de x, y el diferencial de b es el resto, o sea, x a la menos 2 por dx. Entonces, el diferencial de u es muy fácil, va a ser 1 sobre x por dx. Pero b, la integral de x a la menos 2. ¿Cuál es la integral de x a la menos 2? Sería menos, por el signo negativo del exponente, sería menos 2 más 1, por lo tanto me queda x a la menos 1. Y aquí pues yo multiplico normalmente este por este, y luego resto este por este. Entonces, en el lado izquierdo ya tengo u sub 1 igual a 1/2, y ahora voy a poner entre corchetes porque me va a quedar una expresión como el logaritmo natural de x que multiplica a menos x a la menos 1, menos
el producto, o menos la integral, lo va a poner así como está ahí, 1 sobre x por dx como el primero, multiplicado por el segundo, que es menos x a la menos 1. Y ahí se terminaría la integral. Por lo tanto, nos quedaría que u1 es igual a 1/2 de ¿quién? Vamos a dejarlo todo aquí. Menos el logaritmo natural de x, partido x, si lo quiere poner así. Menos, y aquí hagamos operaciones. Me quedaría menos la integral. Como este sería x a la menos 1. Bueno, menos por menos me va a quedar más. Primero. Ahora las x, aquí me quedaría la integral de x a la menos 1 y aquí tiene x a la menos 1. Por lo tanto tiene x a la menos 2 por dx. Pero observe que en esa nueva integral ya no aparece el logaritmo. Ese es el objetivo, que se desaparezca el logaritmo. Esa es la idea. Eso se desapareció acá cuando integré b. Y otra lo voy a tener que volver a hacer. Es exactamente lo que está acá. Por lo tanto el resultado es menos x a la menos 1. Lo copio, u1 va a ser igual a 1/2. Así que lo vamos a sacar de ahí para que nos quede más bonito. Me va a quedar entonces menos 1/2 del logaritmo natural de x dividido entre dx, menos, y aquí me quedaría x a la menos 1, y la dejamos sin la constante. Pero tal vez nos convenga más, bueno, aquí este signo menos, esto está bien, este sería así, este era más pero cambió a signo negativo. Tal vez me convendría ponerlo tal vez un poco más bonito como el signo negativo adelante, ¿cierto? Pero aquí me hizo falta poner el producto de 1/2, ¿verdad? Y lo voy a volver a sacar, voy a poner el factor común menos 1/2, factor común del logaritmo natural de x sobre x menos 1 sobre x. No, más 1 sobre x, porque ya cambié el signo. Y aquí pues nos quedaría todavía un poco más fácil como menos 1/2 de el logaritmo natural de x más 1, pero todo dividido entre de x. Esto sería apenas u sub 1. ¿Sí? Nos hace falta todavía encontrar u sub 2. Vamos a hacer con color verde. Para u sub 2, decimos que u2', por ahí partimos, es igual, ahora es el Groschiano 2 dentro del Groschiano. Entonces, u2' con color un poco menos fuerte, nos va a quedar que u2' va a ser igual. ¿Quién es el Groschiano 2? Ahora la columna 1 va a ser exactamente igual que la columna del Groschiano. Tengo que subir un poco más porque el Groschiano está hasta arriba. Aquí está el Groschiano. Entonces la primera columna sería x y 1 y la otra sería 0 y f de x. Escribámoslos entonces. Dije x y 1 y el otro era 0 y f de x, pero f de x ¿cuánto valía? ¿Qué más? Dentro de x cuadrado. Muy bien. O sea, ese va a ser el nuevo determinante que vamos a calcular. Y volvemos a seguir con todas las reglas, este por este, menos este por este. 1 por 0 ni lo va a hacer porque sabemos que es 0. Esto me va a quedar entonces x por el logaritmo natural de x dividido dentro de x cuadrado. Eso cancela una x y me queda el logaritmo natural de x sobre x. Y aquí nos damos cuenta que esto siempre va a ser diferente de 0. ¿O no? Eso va a ser entonces diferente de 0. Por lo tanto,
como es diferente de 0, no, es que no nos interesa, simplemente nos interesa el valor. Ahí me estoy yo pensando en otras cosas. Entonces solo sacamos nuestra conclusi'ón, que U2' no es diferente de ser, eso no es cierto. Igual al logaritmo natural de x sobre x, porque el logaritmo natural de x sí puede ser 0, para x igual a 1. Y el logaritmo natural de 1 sería 0. Y 0 dentro de 1 es 0. Entonces esa no tiene nada que ver de lo que estoy hablando. Simplemente a mí me interesa U2' como la respuesta que tengo allá. Entonces aquí ya pensamos otra vez lo mismo. La derivada de U2 con respecto de x va a ser igual al logaritmo natural de x sobre x. Ya sabemos que esto es una ecuación de variables separables. Y ahora podemos integrar en ambos lados. Por lo tanto vamos a tener la integral de du2 va a ser también igual a la integral del logaritmo natural de x sobre x por dx. Esa integral está más fácil. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo que se hace normalmente es asumir un v igual al logaritmo natural de x, porque sabemos que el diferencial de v va a ser igual a 1 sobre x por dx. Por lo tanto, en el lado izquierdo me va a quedar u2 y en el lado derecho me va a quedar la integral de b por db. ¿Cierto o no? Y esa integral no es difícil, ya que u2 valdría, como es una integral, sería b a la 2 partido 2. Pero v es el logaritmo natural de x, por lo tanto u2 va a ser igual a logaritmo natural de x, pero elevado al cuadrado. Y eso me va a quedar dividido dentro de 2. Vamos a tener que revisar porque a mí no me dio exactamente eso, pero puede ser que yo me equivoqué antes y no ahora. Parece que aquí tengo el error arriba, voy a ir a revisar. ¿Sabe qué pasó? Que yo no comparé con el Grosquiano. Aquí nos hace falta dividir. Pero como de plano, usted. El Grosquiano era, qué raro porque lo fui a buscar, menos 2x a la menos 1. Entonces aquí hay que corregir todo, lo va a tener que hacer todo de nuevo, pero prefiero hacerlo de nuevo porque es un error que cualquiera puede cometer. Vamos a borrar todo esto para evitar los clavos. Es un error de olvido. Yo recordé que había subido para ver quién era el Grosquiano, pero como que solo lo pensé, ya no lo hice y usted no se fijó. Entonces aquí nos quedaría que esto va a ser igual al logaritmo natural de x en el numerador menos un medio. Vamos a ponerlo mejor despacio. El menos sí está bien, menos el logaritmo natural de x dividido dentro de 2 veces, y x por x a la menos 1 me va a quedar x a la 0. Por lo tanto, de u2 con aquí, u2', esto está malo. No, u2' está bien. Sí. No, sí, u2' es la que está mala. ¿Por qué? Porque aquí estaba, mire, dividido entre w y eso nunca lo hicimos.
Aquí solo calculamos U2', ¿ok? Entonces, U2' debería de ser todo esto dividido dentro de menos 2 por x a la menos 1, como lo hice en la parte de abajo. Y por lo tanto, la derivada de U2 con respecto de x sería lo que tengo ahí a la derecha. Entonces nos queda que du2 con respecto de x sería igual a menos 1/2 del logaritmo natural de x, porque x a la 0 es 1. Ahora sí, separamos nuestras variables. Du2 es igual a menos 1/2 del logaritmo natural de x por el diferencial de x. Y ahora sí podemos también integrar, como ya lo habíamos hecho, pero se nos olvidó meter el Gaussiano. Entonces, para resolver esa última integral, el método que habíamos usado estaba bien. Volvió a coincidir. En el lado izquierdo, pues ni modo, nos queda U2. En el lado derecho, pues nos queda menos 1/2 de la integral del logaritmo natural de x por dx. Pero el logaritmo natural de x por dx no tiene integral directa. Entonces tenemos que hacerlo probablemente por sustitución. Si v es igual al logaritmo natural de x, el diferencial de v sería 1 sobre x por dx. Pero no nos va a funcionar esta sustitución. Entonces vamos a usar otra. Y vamos a tener mucho cuidado porque vamos a usar con color azul para diferenciar cualquiera que se parezca. Yo voy a usar un u porque lo voy a hacer por partes. U igual al logaritmo natural de x. Ya lo hice de una forma muy similar en la u1. Ese sería el producto de las dos funciones. Por lo tanto, el diferencial de u es 1 sobre x por dx. Y el diferencial de b, que convertiría b en igual a x. Y vamos a multiplicar este por este y vamos a restar este por este. Entonces, u2 va a ser igual a menos 1/2. Es prudente abrir un corchete, que se mira mejor. Y vamos a multiplicar x por el logaritmo natural de x. De una vez apliqué la conmutatividad. Si multiplico este primero y este después, eso no tiene nada que ver. Menos la integral de x por 1 sobre x por dx. Entonces, u2 va a ser igual a menos 1/2 de x por el logaritmo natural de x. Y las x se van a cancelar. X arriba, x abajo se cancelan, me queda la integral de dx, que simplemente es x. Tal vez lo podemos poner como una forma más simplificada. U2 es igual a menos 1/2 de x por el logaritmo natural de x menos 1. Entonces nosotros sabemos, ya tenemos tanto el u1 como el u2. Vamos a ir a copiar el u1, porque eso estar subiendo y bajando no vaya a ser que nos pase lo que nos pasó desde hoy, que no sustituimos el w, el Gaussiano. Entonces lo vamos a ir a señalar. Y lo vamos a poner aquí a la par. Ahí tenemos los dos. Entonces, ¿para qué nos servía todo esto? Para decir que la YP
era igual a ¿qué? A 1, que es menos 1 medio, menos 1 medio del logaritmo natural de x más 1 dividido dentro de x multiplicada por y1. Recuerde que el grosquiano siempre le tiene que decir quién era y1. El grosquiano es clave en este tipo de problemas. Primero que hay que saber que, ¿dónde está el grosquiano? Este es el grosquiano 1. Debe estar aquí arriba. Aquí está. El grosquiano dice que la primera columna era y1. Entonces es x. Y y2, x a la menos 1. Ok. Ya sabiendo eso, nos va a quedar que yp va a ser igual a este u1, que lo estoy tomando de acá, por el y1 que le dije que era ¿cuánto? ¿Está segura? Sí, ¿Lleva usted copias o no lleva copias? Sí, Ok. Más el otro menos 1 medio también, menos 1 medio de x multiplicado por el logaritmo natural de x menos 1 por x a la menos 1. Ese sí me recuerdo yo. Aquí podemos hacer, creo yo, que varias operaciones. Por ejemplo, veo yo que las x acá se eliminan. Y también acá. Entonces resulta que nos va a quedar una cosa bastante fácil. O más simplificada, como yp es igual a menos 1 medio del logaritmo natural de x menos 1 medio. ¿Cierto? En el otro lado me va a quedar también menos 1 medio del logaritmo natural de x, menos por menos, más 1 medio. ¿Cierto o no? Pero un medio positivo con un medio negativo desaparecen del mapa. Y menos 1 medio del logaritmo natural de x, menos otra vez 1 medio, ¿cuánto me da? Menos el logaritmo natural de x, que incluso lo podría escribir que yp también sería igual a el logaritmo natural de x a la menos 1. Cualquiera de las dos formas. Entonces, ya que tenemos el yp, ¿sí?, podemos proponer nuestra solución final. Nuestra solución final va a ser, arriba ya teníamos c1 por y1 que era x, más c2 por x a la menos 1, ¿cierto o no? Más yp, el logaritmo natural de x a la menos 1. Ok. Ya nos queda otro problema que le había advertido, que también es un poquito largo. Tal vez no me llevo todo el periodo, pero sí es importante que lo hagamos despacio y que no le agregue más información, porque toda esa información se le va a complicar. Entonces tenemos clase hasta el próximo martes, le da tiempo para revisar. Ok. Aquí lo que sí sería interesante es comprobar que yp la primera comprobación sería que y negra es solución de 1. Otra comprobación interesante es que yp es solución. Me parece que le pusimos otro número porque pasamos a forma estándar. Podemos usar la forma estándar o podemos usar la misma, no importaría.
Entonces YP es solución también de 1. Y la tercera, pero no es tan importante, pero podría ser que Y sub C es solución de la homogénea asociada. O sea que aquí le pusimos la número 2, creo yo. Voy a ir a revisar porque todo esto es un montonón de hojas, ¿va usted? Sí, estos problemas son la homogénea asociada, sí, la número 2, ahí está, ¿eh? Esas son las 3 propiedades que debiera probar usted para que esté segura de que su problema estuvo bien. De 2. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer, si usted quiere, yo lo que probé fue la YP porque tenía duda. Yo tenía ayuda de la YP, entonces la probé. Que YP es menos el logaritmo natural de X o cualquiera de estas dos, ¿vale? Vamos a dejar subrayada para que use la que usted quiera. O menos logaritmo natural de X o logaritmo natural de X a la menos 1. Como usted desee. Y vamos a continuar entonces el próximo día de clase. Todavía teníamos tiempo, pero tal vez lo que podríamos hacer para ganar un poco es poner el título. ¿Sí? El título es Cambio a coeficientes constantes. Y para eso vamos a proponer un problema que dice resolver dos puntos x cuadrado por y' menos 4x por y' más 6y igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Esa va a ser nuestra ecuación para el próximo día de clases. Y aquí lo que propone el tipo que investigó sobre este tema, él dijo que como esta es una ecuación de Cauchy-Euler, vea que todo sigue cumpliéndose. El 2, la segunda derivada, el 1 con el 1, entonces esta sigue siendo de Cauchy-Euler. Muy bien, la podríamos resolver como ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Y igual a x a la m, pum, 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 y todo. Variación de parámetros, homogénea asociada y todo el rollo, y llegamos a la respuesta. Pero se supone que si hacemos lo que el tipo propone, dice, ¿qué tal si usted hace x igual a e a la t? Si x es igual a e a la t, pues ni modo, hay que encontrar x cuadrado, x ya lo tiene, pero también tendría que encontrar las derivadas, ¿verdad? Y entonces lo vamos a ver el próximo día de clase. Es interesante porque se aplican muchos conceptos de matemáticas como la regla de la cadena, siempre la sustitución, que esa es básica en cualquier lado. Y lo interesante es que cuando logramos a trabajar ese artificio de movimientos de x igual a e a la t, vamos a llegar a una ecuación homogénea. Una ecuación no homogénea, pero con coeficientes constantes. Eso va a ser lo interesante. Así que no se pierda la clase del próximo día, que eso es lo que vamos a ver. Y con eso vamos a terminar este tema y vamos a pasar a otro. Muy bien.